a la verdad me siento emocionado por la presencia numerosa y me parece que es una buena señal de parte de todos los hijos de Dios que tienen la necesidad de encontrarse con su Señor a través de las Sagradas Escrituras. Como el hermano Aldo nos acaba de dar una lectura, donde dice, ¿no?, que la palabra de Dios es más cortante, es viva y eficaz, y que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. En ese pasaje, en ese capítulo 4 de Hebreos, hay varias enseñanzas, de ahí podemos sustraer varios temas. Pero sin embargo, quisiera poner hincapié en el versículo 12 que acabo de leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Al final dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, una de las cosas que sucede cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras es como si fuera un espejo que nos revela lo que somos. O sea, no podemos ocultarnos ante lo que somos. Es importante que nosotros siempre, cuando acudamos a las Escrituras, debemos de acudir a ella con el propósito de conocer más a Dios. Esa es la idea, conocerlo más a Dios. Uno de los grandes problemas que existe en la iglesia en el día de hoy es que a veces algunos hermanos interpretan las escrituras a la luz de las experiencias, a la luz de las experiencias. Un ejemplo, ya hace algunos años un joven se matriculó en un instituto bíblico deseando aprender más las cosas del Señor y él dijo que sintió el llamado de Dios. Bien, entonces estas personas tienen que prepararse. Él estaba en el seminario un tiempo hasta que llegó un profesor y empezó a explicar el libro de Corintios y también empezó a explicar a Timoteo en relación al pastorado. Y este maestro dijo pues que las mujeres no pueden ejercer ese rol porque ellas no son llamadas a predicar el evangelio. Y este muchacho se levantó como un trampolín, dijo, un momento, profesor, este, una de las razones por la cual estoy en este seminario preparándome es porque sencillamente en la iglesia donde yo me congrego hay una pastora y ella en una noche trayendo un tema sobre evangelismo, pues me tocó el corazón y tomé mi decisión de seguir a Cristo en esa noche. Por esa razón estoy aquí. ¿Cómo puede usted decirnos que las pastoras no deben de existir? Si yo por ellas he conocido a Dios, es porque Dios las usa a ellas. Más o menos estas fueron las palabras de este joven que trataba de hacer prevalecer su idea en base a la experiencia que él tuvo. Eso a veces sucede con algunos predicadores. Si esto me pasó, es porque es de Dios y empiezan a enseñar a base de sus experiencias. Hay algunos hermanos, por ejemplo, hermanos de la iglesia donde yo vengo, ahí nos dan 3 meses de estudios bíblicos para bautizarme. Y aquí, ¿por qué no es así como allá? Siempre comparando las iglesias, los locales, cómo se ministra la palabra en un lugar y en otro lugar. Y son personas que parten de sus experiencias para poder determinar que eso es lo correcto. En realidad es a la inversa, es las Sagradas Escrituras las que determinan cómo debe ser nuestro comportamiento ante Dios. Y así hay muchísimos ejemplos más en relación a esto. Por esa razón, aquí en el versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Bien, en esta mañana quiero tocar un tema. Todos nosotros conocemos el plan de salvación. Por muchos años en la Iglesia Bíblica Bautista en Zárate se ha puesto bastante énfasis en conocer el plan de salvación porque cada uno de nosotros debemos estar preparadas para guiar un alma a Cristo. En el día de hoy, en esta mañana, vamos a tratar cómo es que Dios planificó la salvación del hombre. ¿Cómo es que lo hizo? Bien, voy a poner una imagen. No soy un buen editor y mírenlo con atención. Ven, es una imagen que vemos al fondo. En esa imagen vemos una multitud de personas. En realidad es una foto que corresponde a alguna de las comunidades más grandes, de más habitantes. Hay como 15 millones en la India. Y al fondo hay como un fuego.
Bien, de una manera la Biblia nos dice de que la paga del pecado es la muerte. Y toda esa multitud que vemos van rumbo a la muerte. Jesús lo ilustró como el camino ancho y el camino angosto. Dice que una gran multitud van y transitan por el camino ancho, pero su fin es la muerte. Todos nosotros vamos a morir, entre comillas, vamos a morir. Sin embargo, nosotros podemos ver de que el infierno es un lugar, entre comillas, donde Dios lo ha creado para Satanás y sus ángeles. La pregunta es, ¿por qué van al infierno? Van al infierno porque somos pecadores. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, de tal manera de que todos nosotros somos pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Bien, si toda esa multitud se va al infierno, Dios no es culpable, Dios no es injusto, porque ese es el precio del pecado. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza. Dios interviene en ese proceso. De esta multitud que ven a la parte de abajo, Dios escoge a algunos de ellos, los escoge. La Biblia dice que escogió lo necio, escogió lo miserable, escogió lo que no es, lo peor de todos escogió, dice, para salvarlos. Es decir, a las otras personas que Dios no escoge, ellos van a terminar en el infierno. Pero en su misericordia y en su soberanía, Dios escoge a algunos de ellos. La Biblia dice, por ejemplo, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces nosotros entendemos que la gente que no conoce a Dios va rumbo a ese destino, a una separación total de Dios. Ojo, a veces conversando con algunos jóvenes que no son cristianos, dicen, así como Dios gobierna y es rey en los cielos, Satanás es el rey del infierno. Bueno, me reuniré con mis patas en el infierno, pues. Bueno, soy una persona que me gusta el licor y, bueno, nos reuniremos con nuestros amigos y nos amaneceremos ahí en el infierno bebiendo, escuchando música, bailando, drogándonos, ahí estaremos felices a nuestra manera. Ya que Dios no nos quiere, entonces en el infierno sí, sí nos quiere. Así como Dios gobierna en los cielos, Satanás gobierna en el infierno. Ese es un concepto muy equivocado. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, por ejemplo, de que las personas que están en ese lugar están con una lucidez increíble, ¿eh? Lucidez increíble, saben exactamente lo que está sucediendo. Y eso nosotros lo podemos comprobar en la historia que Jesús contó de Lázaro y Rico. El rico estaba consciente de que tenía 5 hermanos que todavía estaban vivos y que él no quería que vayan a ese lugar. Estaba muy lúcido. Y otra cosa más, esas personas que se encuentran ahí no están divirtiéndose, no están divirtiéndose, ni procurando ser peor para ser los lugartenientes de Satanás. Ahí dice que están en tormentos, en tormentos. O sea, y ojo, y todavía no han sido sentenciados. Van a ser sentenciados cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Fíjense, o sea, hay un proceso ahí. Sin embargo, desde ese momento, las personas que se encuentran ahí no tienen paz. Están sin esperanza y a la verdad no tienen esperanza porque su decisión de seguir a Cristo es en esta vida, no en ese lugar. Otra de las cosas también que uno puede percibir es que todas aquellas personas que se van ahí, ya no hay alguna otra forma de poder ir al cielo. No hay. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Bien. Hay algo más que quisiera compartirles. Dios ha buscado algunos medios de revelarse a la humanidad y ha escogido 3 medios para revelarse al mundo, o sea, para darse a conocer al mundo. Y uno de esos lo encontramos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1. Por favor, acompáñenos a abrir ese pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, el versículo 20. Dice así, Romanos 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, aquí hay un pasaje que nos revela algo muy importante. Dice que su eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles en las cosas que Él ha creado. Dice, de modo que las personas que observan las cosas que Él que ha creado no tienen excusa. Cuando nosotros en una noche llena miramos los cielos y vemos la multitud de estrellas y vemos lo hermoso que es. Todas esas cosas que Dios ha creado, dice que nos demuestra que Dios existe. Y las personas, dice, no tienen excusa ante esto. Bien, el siguiente pasaje lo encontramos en el capítulo 2, la siguiente manera como Dios se revela, cómo Dios se da a conocer a la humanidad, lo encontramos en el capítulo 2. Dice así, versículo 14. 2:14. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí habla el apóstol Pablo. Él en el versículo 14 empieza diciéndonos, los gentiles no tienen ley. Y eso es cierto. Todo el Antiguo Testamento, las leyes que encontramos en los 5 primeros libros, ha sido dada para una nación elegida por Dios. Los gentiles son aquellas personas que no son judías. Y ellos nunca han tenido una ley de parte de Dios, nunca han tenido promesas de Dios para esos pueblos, para esas naciones. Nunca ha hecho Dios un pacto con ellos, solamente con esa nación elegida, que es el pueblo de Israel. Dicen que estos gentiles hacen por naturaleza lo que es la ley. Sí, por ejemplo, tenemos a nuestra nación incaica, donde tenían sus máximas. Dios no les prescribió esas leyes. Ellos en su forma de desarrollarse pusieron el Amasúa, el Amaqueya, pusieron esas leyes para que ellos pudieran sobrevivir como una nación ordenada. Tenemos, por ejemplo, también a los aztecas, tenemos a las dinastías chinas, a los anglosajones, a muchas naciones que nunca han tenido un encuentro con Dios. Dios solamente escogió a una nación, por eso dice que los gentiles que no tienen ley. Sin embargo, en el versículo 15 de este capítulo 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos. Dice, o defendiéndoles sus razonamientos. Dios es una persona justa. En algún momento, cuando aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio, han muerto y han partido de aquí, van a ser juzgadas por sus conciencias. Sus conciencias les acusará si han hecho lo correcto o lo incorrecto. Dios se ha dado a conocer al mundo por medio de una ley escrita en sus corazones y por medio de las cosas creadas. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, ahí vemos la tercera revelación, la tercera forma como Dios se da a conocer. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Dice así, versículo 1, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Eso es lo que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios escoge a jueces, escoge a profetas para hablar y exhortar a su pueblo para que vengan a los pies de Dios, para que se conviertan de sus malos caminos. Eso lo sabemos y eso lo dice en el versículo 1. En el versículo 2 dice, en estos postreros días, en el hoy, nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo.
Por esa razón, la iglesia debe de escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo enseñó a 12 discípulos, a 12 apóstoles, para que nos los haga recordar cuando Él partiera a la presencia de su Padre. Y esa enseñanza la iglesia lo ha tomado como la doctrina de los apóstoles y persevera en ella. Y hasta el día de hoy nosotros debemos de insistir en ser una iglesia sana, en una iglesia correcta, que teme a Dios y observa su palabra. Ahí nosotros podemos ver cuando una iglesia tiene paz. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en Dios. Por esa razón, vemos aquí cómo Dios se revela a la humanidad para que no vayan al infierno. En la última revelación vino su propio Hijo a revelarnos el testimonio de su Padre. Bien, es importante más o menos entender esto, cómo ha sido ese proceso, cómo es que Dios lo planificó para que nosotros lo podamos encontrar. Bien, vamos a buscar un pasaje más. Se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2, dice así, el versículo 14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, vemos que Jesucristo vino al mundo y empezó a hablar la razón por la cual él había venido a este mundo. Él había venido a buscar sus ovejas, predicó las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros leemos en los evangelios que hubo hacia él un constante rechazo. Siempre lo cuestionaban, siempre lo ponían como una persona blasfema y hereje. Lo maltrataron a Jesús. No querían escuchar el testimonio por el cual él dijo, no, he venido a dar testimonio de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Esas palabras herían a los judíos y lo acusaban a Jesús de blasfemo. Bien, pero como dice el texto, el hombre natural, el hombre sin Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. No entiende las cosas espirituales. Dice, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que la Biblia no es para los incrédulos. La Biblia es para los creyentes. Si un amigo de buen corazón le regala una Biblia a una persona inconversa, es muy probable que un día lo abra, lo mira, lo guarda, lo ponga en su estante y nunca más lo abra. ¿Por qué? Porque no la puede entender. No tiene el Espíritu de Dios para que pueda discernir todo lo que lee. Lo deja y lo abandona. La única forma que Dios ha previsto para que esta persona pueda conocer a Dios es a través de la predicación, no es a través de la lectura, a través de la predicación, a través de la palabra. Por esa razón, cuando un hermano quiere obsequiar un folleto a una persona que no conoce a Dios, primeramente tiene que comunicar el Evangelio con sus palabras. Cuando él se va, puede reforzarle con un folleto. El folleto, si no le hablas antes, lo va a leer, no lo va a entender. Aquí lo dice, es un hombre natural. ¿Por qué? Porque está muerto su relación con Dios. Dios le dijo bien claramente a Adán, el día que tú comieres de ese fruto que crece en el medio del huerto, morirás. Y eso ha sucedido. Por eso que no tiene interés, es indiferente a las cosas de Dios. Por eso que Dios el Padre es el que interviene en esta función. Nadie lo va a buscar. Todos están destinados a la muerte. Sin embargo, Dios interviene y empieza a elegir por su elección soberana. Escoge a lo que Él le place. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos en el capítulo 9. Nos da una aclaración muy buena. Pero antes de ir ahí, vamos a abrir los evangelios en el libro de Juan, el capítulo 6. Es un capítulo tremendo. Juan, capítulo 6.
El versículo 37. Juan 6:37. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está diciendo que todas aquellas personas que vienen a Él no han ido por voluntad propia. ¿Quién ha intervenido ahí? El Padre. Todo lo que el Padre me da, dice, todo lo que el Padre me da. Es el Padre quien lleva a la persona a los pies de Jesús. Y Él agrega, y el que a mí viene, no le echo fuera. Leamos un versículo más en este mismo capítulo, versículo 39. Va aclarando un poco más lo que ha dicho aquí al comienzo. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Jesús entiende perfectamente que todo lo que el Padre le da, Él no va a perder absolutamente nada. Pero fíjese quién interviene en ese proceso. Es el Padre. El Padre es el que lo lleva. El Padre es el que lo da. En este mismo texto, busquemos en el versículo 44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ojo, nadie va a los pies de Jesús si es que el Padre no lo lleva a Jesús. Nadie va. Es decir, todas aquellas personas que en un momento han dicho, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, son esas personas que han sido llevadas por el Padre. No es por voluntad. Y este evangelio comienza con el capítulo, no dice que no, que si una persona es hijo de Dios, no es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne, sino es que por voluntad de Dios. Es que Dios es el que toma la decisión. En realidad nosotros no decidimos, es Dios el que interviene. Recuerde que nosotros por nuestro propio criterio no podemos entender las cosas que son de Dios porque para nosotros es locura. Entonces lo que hace Dios es abrir nuestra mente. Envía al Espíritu Santo para que Él nos convenza de que somos pecadores. ¿Se dan cuenta? En ese momento, cuando uno escucha la predicación de la palabra, el Evangelio de Dios, uno dice, soy un hombre pecador. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Pedro cuando vio que Jesús se acercaba a él? Dijo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. La sola presencia de Jesús producía eso. Y cuando el Espíritu nos convence de pecado, entonces anhelamos estar en la compañía de Jesús. Pero interviene el Padre, interviene el Espíritu Santo, interviene Jesucristo. Los tres intervienen para nuestra salvación, para no ir a morir perdidamente. Aquí lo vemos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Nadie por su propia voluntad va a ir a los pies de Jesús. Siempre tiene que ser por la intervención del Padre y del Espíritu Santo. Busquemos un texto más abajo. Dice, por ejemplo, en el versículo 65. En el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Mire esa insistencia de Jesucristo en este capítulo que les dice a las personas que lo escuchan que ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no me lo trae. Eso sucede en el día de hoy. Por eso nosotros los cristianos creemos de que no es por la predicación. En estos días hay un problema serio en algunas iglesias. Hacen más énfasis en el mensajero que en el mensaje. Ese es un error, hay que tener cuidado, como que si el hombre, el predicador, tuviera el poder de atraer a las personas. No, es el Padre el que lo hace, es el Padre el que lo lleva a Cristo. No es por la persuasión del hombre,
es Dios mismo que interviene. Por esa razón, el hombre es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Él solamente debe de hacer la voluntad de Dios. Y todos los logros, entre comillas, que puede realizar es Dios. El hombre absolutamente no ha hecho nada, simplemente es un vocero. Es un vocero. Pero como que se han cambiado las cosas en estos tiempos y dice, ahí está el pastor predicador internacional. Uf, va a haber noche de milagros. ¿What? ¿Cómo ponen, cómo enaltecen la figura del hombre y no enaltecen la figura de Dios? Si todas las cosas Dios lo ha creado para él, nosotros no, solamente somos unos instrumentos, somos como unos lapiceros en las manos de un ser todopoderoso. Este no tiene mérito alguno, es el Dios quien maneja y escribe y hace las cosas, por tomarlo como un ejemplo. Pero sin embargo, a veces nosotros nos deslizamos y le damos todo el crédito al lapicero, al instrumento de Dios. Hay que tener un poco de cuidado en estas cosas. Bien, estamos tratando de cómo es que Dios planificó esto. Vamos a abrir Romanos capítulo 9. Busquemos ese capítulo. Romanos 9. Bien, Romanos capítulo 9. Vamos a buscar el versículo 12. Ya hace algunas semanas atrás un hermano nos trató de explicar esto. Romanos capítulo 9 dice así, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, eso dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma. Les está explicando parte de ese proceso como Dios elige. Dice en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, Dios es injusto porque escoge a Jacob, y no escoge a Esaú. ¿Es injusto Dios? Sigue el apóstol tratando esto. Pues a Moisés, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. En la elección de Dios, aquí el apóstol Pablo está enseñando que lo hace por su misericordia y pone como ejemplo a Jacob y a Esaú. Él dijo, el mayor servirá al menor. Pero ¿cómo? Sabemos nosotros que Esaú ha sido el primogénito. Sin embargo, no es el único caso. También tenemos el caso de Manasés y Efraín. El, el patriarca quiso bendecir a Efraín y no a Manasés, siendo Manasés el primogénito. Algunas personas creen de que en la presencia de Dios, o sea, presencia, es el preconocimiento de Dios. Él dice que hace muchísimos años, desde el principio, Dios ha visto que, en este caso, que Esaú iba a vender su primogenitura y eso fue un error colosal de parte de él. Por tanto, como eso vio Dios, entonces a él no lo escojo. Pero si fuera así, hermanos, habría un problema muy serio. Y el problema sería pues que justamente sería una salvación por medio de las obras. No es por obras, la salvación es por gracia. Y hay un detalle más que nos da aquí en este capítulo que se encuentra justamente un poquito más arriba. Por ejemplo, aquí en el versículo 10, fíjense, Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que Él llama, por el que llama.
Aquí en este texto está la respuesta. O sea, esa teoría de que Dios en el inicio, en el principio, vio que Esaú iba a vender su primogenitura, Dios se enfada y lo rechaza y escoge a Jacob, no es correcta. Pues aquí el texto dice bien claro que pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino porque el que llama. Y el apóstol sigue explicando que es por la misericordia. Bien, hermanos, en otras palabras, en síntesis, Dios nos escoge por su misericordia, por su clemencia, por su compasión. Nos escoge a nosotros. Nos escoge a nosotros, nos lleva a los pies de Cristo. Jesús dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ni nada ni nadie me apartará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Son mis ovejas y el pastor da su vida por las ovejas. Viene por sus ovejas. Es importante que entendamos esto. Cuando entendemos esto, vemos que todo lo hizo Dios. Si eres hijo de Dios, es por la voluntad de Él. A Él le plació verte y mostrarte su clemencia. Por esa razón, todo cristiano es agradecido por Dios, porque todas las cosas que tiene es por Él. Nada de lo que tenemos en el día de hoy es por nuestros propios esfuerzos. Todo lo que tiene en nuestras manos, todo lo que poseemos, es porque Dios lo permite así. Por eso, hermanos, debemos ser buenos administradores de las cosas que tenemos. Y Dios siempre cuida a sus ovejas, siempre cuida a sus hijos, porque Él ha dado su vida por ellas, las ama. Nos ha dado muestras de su amor desde el momento en que Él nos escoge. ¿Alguna vez alguno ha mostrado, yo soy buena gente y por eso que Dios me escogió? No, la Biblia dice que Él escogió lo necio, lo malvado, lo menospreciado de este mundo. Por esa razón, a veces el mensaje cristiano se vuelve antropocéntrico, o sea, es el hombre el centro de todo lo que hay en el universo. No es así, es Cristo, es Jesucristo. Es una iglesia a la cual yo asisto, es una iglesia cristológica, o sea, Cristo es el centro, Cristo es el centro de nuestro estudio. Debemos de estudiarlo para conocerlos. No hay ninguna persona en el mundo que diga que ama a Dios y le siga que no sea parte del propósito de Dios. Dios lo ha querido así. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué? No lo sé. Aquí el mismo apóstol lo dice en Romanos. Dice, por ejemplo, en el versículo 18, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y agrega, y al que quiere endurecer, endurece. Oh, al que quiere endurecer, endurece. Fíjense, aquellas personas que dicen no, también es parte del plan de Dios. Una de las cosas que me deja a mí asombrado es cuando leo, por ejemplo, la parábola del sembrador mencionado por Marcos. Lo encontramos en Marcos capítulo 4. Vayamos a Marcos capítulo 4. Ya vamos a terminar. Marcos capítulo 4. Aquí en el versículo del capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y explica que la semilla cayó en pedregales, en tierra, dice que el sol secó la semilla. Bien, aquí en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, o sea, cerca de Jesucristo, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola, sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Algunos se preguntan, ¿quiénes son los que están fuera? Bien, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uno dice, ¿qué? Un momento, un momento.
no lo he leído bien. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahí Jesús empieza a explicarle la interpretación de la parábola del sembrador. A todos los que estaban fuera por parábolas, para que no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Uno dice, ¿qué? Aquí hay algo extraño. Marcos se debe de haber equivocado. No. ¿Saben qué? Dios conoce a todas aquellas personas. Dios conoce a todas las personas. Sabe quiénes son sus ovejas y sabe quiénes no lo son. Las personas que no lo son no tienen ningún interés de parte de Dios. Es más, cuando vienen a la iglesia o en algún momento abren la Biblia, creen que le están haciendo un favor a Dios. Señor, mira, estoy leyendo tu palabra. Señor, mira, estoy escuchando un mensaje. Ya con eso, soy tu hijo. Pues. No es así. Un hijo de Dios es un hijo que tiene frutos externos, internos. Tiene frutos dentro y tiene frutos fuera. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es verdad. ¿Cuántas personas nosotros conocemos de que su vida, el tiempo que están en la iglesia, son un modelo de vida para los jóvenes, para los nuevos jóvenes? Años en la iglesia y con las luchas y en las pruebas, pero permanecen ahí. Y cuánto también de algunos hermanos que han estado con nosotros y han abandonado, han abandonado. Dios quiera pues que en algún momento Dios toque su corazón y ellas puedan volver a la iglesia, puedan volver al redil de Dios, puedan tener un momento de lucidez como el hijo pródigo, ¿no? Aquí estoy que me muero, estoy que me muero, estoy con hambre, hambre de la palabra de Dios, no hambre de comida. Y quieren volver, voy a la casa de mi padre. Le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Y hay hermanos que regresan a la casa de Dios. Y a veces nosotros los miramos de lejos. ¿Y este qué quiere acá? No. Debemos de recibirlo con un abrazo, así como el padre recibió al hijo pródigo con un abrazo. Este mi hijo era muerto, pero vive, vive, hagamos fiesta. Fíjese, dice que hay grande gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Hay grande gozo delante de los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Y ese gozo debe ser nuestro. Así es, hermanos. Es el gozo de Dios, debe ser nuestro gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu de Dios. Ese gozo jamás lo pierde en la peor tribulación que un cristiano pueda pasar. La felicidad es temporal. La felicidad es etérea, se evapora. Hoy día puedes reírte por un chiste que nunca habías escuchado. Bueno, pero lo entendiste y se va la risa. Puedes ser feliz porque tu equipo metió un gol al equipo contrario y salta de felicidad y todo lo demás. Puedes ver una película donde te causa gracia y nunca lo olvidas, pero pasa, es pasajero. El gozo es permanente. El gozo no lo pierde el cristiano en las peores circunstancias. Bien, por estos pasajes que hemos leído, nosotros podemos entender de que hay un plan de parte de Dios en relación a su creación. Nosotros somos su creación. Vamos a abrir un último texto para terminar. Se encuentra en Juan capítulo 15. El Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 16. Es muy probable que lo tengamos subrayado. Dice Juan 16, 16. Perdón, 15, 16. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Hay una promesa de Dios y como sabemos, todas las promesas de Dios son condicionales.
No hay ninguna promesa que llegue de gratis. Todas son condicionales. Leámoslo. Empieza diciendo que nosotros no elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Dice, y nos ha puesto, nos ha elegido para que nosotros vayamos, caminemos, transitemos, porque Jesús es un camino. ¿Qué más dice? Y llevéis fruto. Tenemos que tener frutos. Tenemos que tener frutos. Y además dice, y vuestro fruto permanezca. Si has hablado de Dios a alguna persona y esta persona ha llegado a los pies de Jesús y le ha dicho, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te seguiré a donde tú vayas, amén, que siempre sea así, es una persona que tiene un fruto que permanece. No como a veces escucho, yo he hablado a 2000 personas del Evangelio y 2000 personas se han convertido. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los frutos? ¿Sabes si permanecen? No, el fruto que uno lleva es para que permanezca, como dice, y vuestro fruto permanezca. Y después de todo eso, hermano, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Es una persona que trabaja en gratitud a Dios y sabe hacer las cosas bien, tiene frutos, se preocupa por sus frutos. Su primera mini iglesia son aquellas personas que conocen a Dios a través de Él y permanecen por el buen testimonio de este siervo en el cual ha nacido y ha crecido para servir a su Señor. Es importante que observemos estas cositas. Siempre cuando leamos una promesa, siempre hay una condición. Por ejemplo, dice, ¿no? Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites. La persona que ama no busca lo suyo, busca el bien de los demás, se preocupa por los demás. Cuando Dios vea eso en ti, hermano, pídele lo que quieras, pídele lo que quieras, pero primero sírvele, sírvele, trabaja para Él, tómalo con confianza, hazlo de una manera con una convicción única, con una confianza completa en Él, y Él hará el resto. Pero Él quiere vernos llevando fruto. Él empezó haciéndolo con nosotros. Nosotros somos el fruto de su tenaz. ¿Algunos de ustedes ha aceptado seguir a Cristo en la primera vez? Bueno, que yo sepa, me han predicado unas 3 o 4 veces y nunca tuve interés por las cosas de Dios. Hasta que llegó un momento donde el Señor dijo, esta vez no me esquivarás. Y se presentó a mi vida, me testificaron, lo entendí perfectamente y dije, Señor, aquí estoy. A la verdad, yo he intentado cambiar muchas veces, pero no he podido hacerlo. Máximo 3, 4, una semana, y otra vez volví a mis viejos pecados. Señor, no soy digno de ti. Yo no puedo cambiar. Si tú lo puedes hacer, hazlo, porque yo lo intenté y no lo logré. Hermanos, la única manera es estando cerca de Él. No te alejes de Él. Él nunca nos abandona. Nosotros somos lo que lo abandonamos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y por esa razón vivimos inseguros, vivimos con constante temor. Sí, eso pasa cuando uno no está con la convicción de que tenemos un Dios que es poderoso y que Él tiene bajo control todo. Hasta la enfermedad del COVID es parte de Él. ¿Cuántas personas no han llegado a los pies de Cristo por esta enfermedad? ¿Cuántos hermanos cristianos han vuelto a reconsiderar sus primeros caminos? Dije, no, no estoy haciendo bien las cosas. Voy a reconsiderar y voy a hacerlo mejor. Señor, me pongo a tu servicio. Voy a hablar de Dios. Señor, primero cambia mi corazón. Hazme ver la vida de otra manera, según tus ojos, según tu forma de andar, de hablar. Permíteme ser un instrumento tuyo. Uno arregla sus cuentas con Dios y Dios está listo para usarte, porque esas palabras Él las espera de cada uno de nosotros, que nos estamos alejando paulatinamente de Él, poco a poco. Y creemos que estamos bien porque hace tiempo hice una decisión por el Señor. No, hermano. Las decisiones no cambian a la persona. El corazón es cambiado por el Espíritu de Dios. Él es el que cambia.
Yo me recuerdo hace algún tiempo atrás, cuando un grupo de teatro de jóvenes hicieron una obra. Y en la parte del fondo de la iglesia habían puesto a Jesús en el Getsemaní, apoyando sus codos en una roca. Y con un rostro así, suplicándole al Padre, Señor, si es posible, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más o menos esa era la impresión que uno veía cuando veía esta imagen. Estaba muy bien hecha. Creo que lo hizo el hermano Juan Rosas. Muy, muy bonito. Ahí estaba. Nadie se atrevía a quitarlo de esa pared. No se atrevían a quitarlo. Hasta que un día ya un domingo en la mañana, terminaba el servicio, ya todos nos poníamos de pie para despedirnos, con un momento de oración. Entró una señora que nadie conocía, entró corriendo y se puso de rodillas y se puso a rezar. No oraba porque la forma como yo le hacía, no la hacíamos ninguno de nosotros. Se puso a rezar. Y todos nos mirábamos. ¿Y qué pasó acá? Y bueno, durante la semana sacamos la imagen para que la Biblia nos prohíbe, ¿no? Rendir la idolatría. Sacamos la imagen, probablemente era una señora católica que pasaba cerca de ahí y se puso a hacer eso. Y lo sacamos, pero se puso de rodillas, cosa que en muy raras ocasiones nosotros lo hacemos en la iglesia. Es muy probable que esa función lo hagamos nosotros en casa, en nuestro aposento secreto. Es correcto. Pero Dios, si bien es importante que uno de nosotros, los hijos de Dios, se pongan de rodillas, es más importante que tu corazón, nuestro corazón, se arrodille, haya genuflexión ante los ojos de Dios. De verdad que sí, porque la postura muchas veces no es exactamente lo que hay dentro del corazón. Dios quiere tu corazón. El Señor dice, dame tu corazón. ¿Y qué va a hacer Dios con ese corazón? Dios te lo va a quitar, te va a dar uno nuevo. No es que va a reencauchar, no es que va a reparar ese viejo corazón, te va a dar uno nuevo. Por eso dice, ¿no? Que somos nuevas criaturas, uno nuevo. Y además le agrega, y voy a poner de mi espíritu ahí. El espíritu de Dios va a morar ahí, hasta el punto de que nosotros vamos a ser el templo de Dios. Hermanos, el tema que hemos tratado en esta mañana es amplio y estoy seguro de que pueden surgir muchísimas preguntas, muchas interrogantes. Eso es correcto y es bueno, es bueno. El apóstol Pablo, cuando llegaba a una sinagoga, dice que se ponían a discutir ahí y por largas horas. En algunos momentos los argumentos del apóstol Pablo convencían a los eruditos de esa sinagoga y se formaba una nueva iglesia. En otros lugares sucedía lo contrario. Rechazaban al apóstol Pablo hasta que lo apedreaban y lo dejaban fuera de la ciudad semi-muerto. Sí, es natural eso. Y los días sábados nosotros, los jóvenes, bueno, me excepto yo, los jóvenes, tenemos una reunión en la cual hay preguntas y respuestas. Y les aseguro, hermanos, si alguno está interesado en saber los temas que se tratan de ahí, puede visitarnos. Todos los días sábados a partir de las 8 de la noche nos reunimos como en este momento. Hermanos, de corazón le digo de que nunca es tarde para poder arreglar nuestras cuentas con Dios. De verdad que sí. Siempre hay que acercarnos a Él en todo momento. Confía en Él y Él hará las cosas. En lo mínimo, comunicárselo a Dios. ¿Quieres hacer algo muy pequeño? Comunícaselo a Dios. No creo que sea tarde para que tú en un momento, tú con tu familia, se acerquen ante Dios en oración, ahí en secreto. Digan, Señor, te hemos fallado. Señor, quiero que mi hogar te sirva. Cambia nuestro modo de pensar. Tenemos molestias con algunos de los hermanos, con algunas decisiones que se han tomado. No me gustan para nada. Eso ha hecho daño a mi corazón y me ha alejado de ti. Señor, quiero olvidar eso, pero no puedo. Señor, quita esas ideas de mi corazón, de mi mente. Haz de mí un instrumento de justicia, de paz. Quiero servirte, Padre. No quiero que tome el control mi enojo y mi fastidio. Quiero que sea el amor, tal como tú lo manifestaste a cada uno de nosotros. Quiero que mi familia se reúnan en tu nombre y te honre. Señor, es la única manera en la cual yo me voy a sentir agradecido para ti toda mi vida. Y me moriré en paz.
Me moriré en paz. Cuando tú me llames, ahí estoy. Pero quiero que mi familia vuelva a tus caminos. Quiero que mis hijos, mi esposa, mis yernos, mis nueras, bueno, te amen y te busquen en todo momento de su vida. Permíteme dar un buen testimonio de ti en mi vida, Señor. El Señor te escucha, pero a veces cuesta, ¿no? Cuesta. Hagámoslo, hermano. No permitamos que Satanás tome el control porque él ha venido. Dice, ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Te roba tu paz. Sí, hermano, cuando uno le presta más importancia a las cosas temporales y pasajeras de la vida, te destruye, te mata, te separa de las personas que te aman y te extrañan, y te hace fijar en tu familia, y después te destruye, te manda al infierno. De ahí nadie jamás va a salir uno y pasar al cielo. Hazlo, hermano, hazlo. Ahí reúne, no va a pasar de hoy lo voy a hacer. Voy a ir con mi esposa, con mis hijos, le voy a hablar con mi corazón en la mano. Háblame, tu Dios. Bien, creo que nos hemos pasado de tiempo, hermanos. Bien, hermanos, gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes y que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor bendiga. Tengo entendido que en el día de hoy hay algunas iglesias que han decidido abrirlas, y los hermanos están empezando a congregarse. Por ejemplo, la iglesia del pastor José Rufasto ha abierto el día de hoy. Claro, están siguiendo todo el protocolo. Yo creo de que estas cosas se pueden tomar siempre y cuando, por ejemplo, él esté seguro que en el lugar donde se encuentra no haya muchos contagiados. Pero si estamos en una zona donde la mayoría de personas que habitan ahí están enfermos de COVID, no creo que sea buena idea congregarse de ahí. De verdad que sí. En algunos lugares es posible, en otros no. Esa es mi manera de ver. O sea, necesariamente esto no tiene que ser así, ¿no? Yo pienso así. Y bueno, el pastor José Rufasto ha decidido reunirse el día de hoy con toda su iglesia. Él dijo, no. En otras iglesias, en otras partes del mundo, como la iglesia de la gracia del pastor John MacArthur, también queda en California, también han decidido decirle que no. Se van a reunir. El, el gobierno de California los ha amenazado. Les ha dicho, si ustedes hacen eso, le vamos a hacer una demanda. No nos importa eso, no tememos la demanda. Aquí en la iglesia, el rey es Cristo, no el gobernador de California. Sí, se los ha dicho. Y entonces ellos se van a reunir y lo están haciendo, muy probablemente en estas horas. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da, por aquellas cosas que vemos y las que no vemos. Hay muchas cosas que Él nos da y ni siquiera las vemos ni las percibimos. Pero Él trabaja constantemente por nosotros, nos cuida y nos ama. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. El inclinar nuestros rostros es humillación, por si acaso. Es humillación. Nos humillamos ante Él. Y el cerrar nuestros ojos para evitar de que algunas cosas haya interferencia en nuestra oración. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por saber, Señor, que tú lo haces todo. Todo, Padre. El conocerte a ti no ha sido casualidad, Señor. Tú lo has planificado desde antes que el mundo fuere, porque te plació hacerlo, Señor. Permítanos tener una vida agradecida. Permítanos, Señor, alejarnos del mal, salir corriendo de las tentaciones. Permítanos, Señor, siempre a seguirte, a poner nuestros ojos en ti. No permita, Señor, que el enojo, la amargura sea alimentada, Señor. Permita que eso termine ya. Señor, sabemos que tú siempre nos buscas para estar unidos, para ser solo una iglesia, un Señor, una iglesia, una fe, un mediador, una sola palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú nos acompañas. Permítenos aprender a confiar más en ti. Nada ocurre, Señor, por casualidad. Te ruego por cada una de las familias aquí presentes. Te ruego también, Señor, que tú confortes el corazón de aquellas personas que están en una situación delicada. Cuídelos, Padre, o hazle conocer lo que tú anhelas y esperas de cada una de ellos. Bendito Dios, te ruego por el pastor
Samuel Iguaraki, por el pastor José Rufasto, por el pastor Luis Dumovich. Te ruego, Señor, que tú estés con cada uno de ellos, porque permanecen fieles, Señor. Saben de qué iglesia han nacido y permanecen ahí. Son fieles, Padre. Eso demuestra, Señor, que son tus hijos. Bendito Dios, gracias pues por esta oportunidad y te ruego por cada uno de mi familia, que es tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, amén. Amén, hermano.